Ahora pasaremos a los macrófagos. Los macrófagos son la primera línea de defensa del cuerpo. Un macrófago es la primera célula en reconocer y envolver sustancias extrañas. Los macrófagos descomponen estas sustancias y presentan las proteínas más pequeñas a los linfocitos T. Los macrófagos también producen sustancias llamadas citocinas que ayudan a regular la actividad de los linfocitos. Sin embargo, los macrófagos también cumplen una función importante como antiinflamatorios. Aunado a ello también puede disminuir las reacciones inmunes mediante la liberación de citoquinas. En este sentido, están especializados en la eliminación de células muertas y restos celulares. Dicho papel es importante en la inflamación crónica, puesto que las etapas tempranas de la inflamación suelen estar denominadas por neutrófilos. Estos a su vez son ingeridos por algún macrófago si alcanzan la mayoría de edad. Así que un macrófago es básicamente un fagocito profesional. Bueno, el siguiente tema del que hablaremos es sobre las células dendríticas. Las células dendríticas son un conjunto heterogéneo de células hematopoyéticas que desempeñan un papel muy importante en la inmunidad innata y adaptativa. Son células que se encargan de detectar, fagocitar y presentar las toxinas o patógenos antígenos que entran a nuestro cuerpo. Estas células deben ser capaces de discriminar entre moléculas propias del cuerpo y moléculas extrañas, con el fin de mantener la autotolerancia. Guía la especificidad, magnitud y polaridad de las respuestas inmunitarias. Existen varios tipos de células dendríticas. Entre ellas podemos encontrar las células de Langerhans, las interdigitantes, las foliculares, las intersticiales, las plasmocitoides y por último las veladas. Las células de Langerhans. Estas son las células dendríticas de la piel. Se encuentran habitualmente en los epitelios estratificados y constituyen aproximadamente el 4% de las células epidérmicas, donde cumplen su función de defensa primaria. En su interior poseen unos gránulos llamados de Birbeck. Aquí podemos observar una imagen que señala la sección de la piel que muestra un gran número de células dendríticas en la epidermis, que son las células de Langerhans. Células dendríticas interdigitantes. Estas se encuentran ampliamente distribuidas por todo el cuerpo y poseen un alto grado de maduración, lo cual los hace muy eficaces para la activación de linfocitos T vírgenes. Con mayor frecuencia se encuentran en los órganos linfoides secundarios, donde ejercen su función de activación de los linfocitos. Células dendríticas foliculares. Esas células están distribuidas entre los folículos linfáticos de los órganos linfoides secundarios. Aunque morfológicamente son similares a las demás células dendríticas, estas células no comparten un origen en común. Estas células no provienen de la médula ósea, sino del estroma y el mesenquima. Estas células se encuentran en el vaso y en los ganglios linfáticos, donde se reúnen con otras células llamadas linfocitos B para presentarles el antígeno e iniciar una respuesta inmune adaptativa. Células dendríticas intersticiales. Estas células se localizan alrededor de los vasos y están presentes en la mayoría de los órganos, a excepción del cerebro. Estas células presentan los antígenos a los linfocitos T cuando se encuentran en los ganglios linfáticos. Células dendríticas plasmocitoides. Estas son un subconjunto especializado de células dendríticas caracterizadas por detectar antígenos de virus y bacterias y por liberar muchas moléculas de interferones tipo 1 en respuesta a la infección. En esta imagen podemos observar un ejemplo de neoplasia de células dendríticas plasmocitoides. Células veladas. Las células veladas de la linfa aferentes se clasifican con las células dendríticas sobre la base de su morfología, marcadores de superficie, tinción y función citoquímica. Estas células tienen como función fagocitar los patógenos y llevar los antígenos desde los tejidos periféricos hasta las áreas paracorticales en los ganglios linfáticos. ¿Qué les voy a hablar sobre los tejidos y órganos linfoides o linfáticos? Los órganos linfoides se dividen en dos tipos, los primarios o centrales y secundarios o periféricos. En los primarios o centrales participan los órganos timo y médula ósea. Y aquí ocurre un proceso llamado linfopoiesis, que es de gran importancia, puesto que aquí se producen y maduran los linfocitos. ¿Qué es la linfopoiesis?
La linfopoiesis es el proceso de desarrollo hematopoyético en el que se forman los linfocitos y células natural killers a partir de una célula madre hematopoyética. Los linfocitos B se forman en la médula ósea y su desarrollo consta de dos partes distintas, una de fase independiente de antígeno que se distingue por la producción de inmunoglobina M, su presentación en la membrana celular y la selección de los linfocitos idóneos en el vaso, y la segunda fase que se llama fase dependiente de antígeno, la cual se produce cuando los linfocitos presentes en los órganos linfáticos entran en contacto con los antígenos presentes en el organismo debido a alguna infección. Una vez que los linfocitos B han producido la inmunoglobina M y la muestran en la membrana plasmática, estos se dirigen hacia el vaso con la finalidad de ser seleccionados, donde entran en contacto con una serie de linfocitos T. La función de esto es presentar a los linfocitos B antígenos propios del organismo para comprobar su respuesta. Aquellos que respondan a los antígenos específicos del propio organismo serán eliminados, mientras que aquellos linfocitos que no respondan a estos antígenos, que son un 1 o un 3%, sobrevivirán y madurarán en un proceso posterior y dependiente de antígeno. Este hecho se denomina selección positiva negativa y tiene la finalidad de eliminar aquellos linfocitos que puedan responder contra sustancias propias del organismo y causar enfermedades autoinmunes, como son la diabetes tipo 1 y el lupus, entre muchas otras. Por otra parte, los linfocitos T también sufren un proceso de maduración, pero estos, a diferencia de los linfocitos B, lo producen desde el inicio en el timo, mediante la migración de los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea hacia ese órgano. La maduración primaria de los linfocitos T consiste en la producción y presentación en la membrana del receptor de la célula T, estructura imprescindible para la función de activación de los linfocitos T. Posterior a este proceso de producción del receptor T, los linfocitos sufrirán también una selección positiva y negativa. Aquí vamos a hablar sobre los órganos linfoides secundarios o periféricos. Estos se encargan de la regulación de las interacciones celulares de los antígenos con las células del sistema inmunitario. Es decir, aquí ocurre el proceso del reconocimiento del antígeno invasor. Los linfocitos se activan únicamente en presencia del no propio. Y los órganos que participan en este proceso son los ganglios linfáticos, el tejido linfático y el vaso. En esta imagen se puede apreciar los órganos linfoides. Los primarios, que son la médula ósea y el timo, y los secundarios, que son el vaso y los ganglios linfáticos. El tejido linfoide se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por tanto un trayecto unidireccional. El sistema linfático está compuesto por linfa, vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. La función del tejido linfoide es defensa, absorción e intercambio capilar. En la defensa, los linfocitos se reproducen para dar respuesta a los antígenos. En la absorción de grasas, la mayor parte de las grasas son absorbidas por el sistema linfático y transportadas posteriormente hacia la sangre. En el intercambio capilar, recupera sustancias que el flujo sanguíneo ha perdido en el intercambio capilar. En esta imagen se puede apreciar la estructura del tejido linfoide, como es la cápsula fibrosa, de ahí las trabérculas, el nódulo, la arteria central, los senos, la pulpa blanca y la pulpa roja. La linfa, que es un componente del sistema linfático, es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Este se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. Se mueve aprovechando las contracciones musculares, por lo que es posible que los vasos linfáticos se sitúen entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes. Es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Otra estructura importante del sistema linfático son los vasos linfáticos. Estos son conductos por donde circula la linfa y son muy parecidos a las venas, puesto que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes, las cuales evitan que la linfa vaya en retroceso. Los vasos linfáticos van penetrando en los tejidos corporales. De ahí se van haciendo cada vez más pequeñas y más finas hasta poder convertirse en capilares linfáticos. Los vasos linfáticos convergen en los troncos principales.
El primero, que es el conducto linfático derecho, el cual recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo. Y en segunda, el conducto linfático torácico, el cual recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. En la parte derecha se puede observar una imagen de la estructura de un vaso linfático, el cual está estructurado por el líquido que ingresa en el vaso linfático, la flecha que indica la dirección de la linfa, la válvula abierta y la válvula cerrada. En esta imagen se pueden apreciar dos pequeñas imágenes. La primera, que es la de la parte izquierda, que menciona la relación de los capilares linfáticos con las células tisulares y los capilares sanguíneos, en el cual se diferencian de 4 colores. La verde, que es la linfa, azul, que es la vénula, el morado, que es el capilar sanguíneo, y el rojo, que es la arteriola. Y en la imagen de la parte derecha es el detalle de un capilar linfático, como es la linfa, el endotelio del capilar linfático, el filamento de fijación, la apertura, la célula tisular y el líquido intersticial. Existen dos tipos de tejido linfoide. El tejido linfoide difuso, que consiste en unos pocos elementos dispersos de tejido reticular que aparecen en casi todos los órganos del cuerpo, pero más frecuentes y numerosos en la lámina propia de las membranas mucosas y dentro de los órganos linfáticos. Y los folículos linfáticos, o tejido linfoide nodular, que carece de encapsulado. Los folículos tienden a ser cuerpos esféricos y macizos, consistentes en paquetes de elementos reticulares y células muy compactas. Los centros germinales se agrandan notablemente cuando las células B se dividen rápidamente para producir las células plasmáticas. Yo les voy a comentar un poco de lo que es el tejido linfático difuso, nódulos linfáticos. El tejido linfático o linfoide es un componente principal del sistema inmunitario y está formado por varios tipos diferentes de células que trabajan juntas para combatir una infección. Como ya sabemos, el tejido linfático y el sistema inmunitario pueden participar también en la lucha contra algunos tipos de cáncer. Este sistema rechaza además los tejidos recibidos de otras personas, tales como las transfusiones de sangre o los trasplantes de órganos. Bueno, ¿y ahora dónde se encuentran esos tejidos? Se encuentran en los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, las amígdalas y la médula ósea. Y también se halla disperso dentro de otros sistemas como el digestivo y el respiratorio. El sistema linfático es el encargado de enlazar todos los tejidos linfáticos entre sí. Bueno, el tipo principal de célula que forma el tejido linfático es el linfocito. Los linfocitos, a partir de las cuales se desarrollan los linfomas, circulan por el sistema linfático en dirección al torrente sanguíneo. Hay dos tipos principales de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, que estos a su vez se derivan en linfocitos CD4 y linfocitos CD8, aunque ambos tipos pueden producir linfoma. Los de células B son mucho más frecuentes que los de células T. Bueno, y ahora para mencionar unas cuantas características de estos tejidos, es que los ganglios linfáticos son órganos del tamaño de una judía que se encuentran localizados en todo el cuerpo y que están conectados mediante un sistema de vasos linfáticos. Estos vasos son parecidos a las venas, pero en vez de llevar una sangre, transportan linfa, un fluido que contiene productos de desecho y exceso de fluido de los tejidos corporales, así como células del sistema inmunitario que trasladan a los ganglios linfáticos de otros tejidos. Los ganglios linfáticos aumentan de tamaño cuando están combatiendo una infección y un ganglio linfático grande indica con frecuencia la aparición de un linfoma. El brazo se encuentra por debajo de las costillas, en el lado izquierdo del cuerpo. Un vaso estándar, persona adulta, pesa entre unos 150 gramos a 160 más o menos. El vaso produce linfocitos y otras células del sistema inmunitario para ayudar a combatir las infecciones. Además, almacena células sanas de la sangre y sirve como filtro para eliminar las células dañadas, las bacterias y los productos del desecho celular. Bueno, y la glándula del timo está localizada en el tórax, a la altura de la base del cuello. El timo desempeña un papel clave en el desarrollo de los linfocitos T durante el periodo de gestación del feto dentro del útero materno. El tamaño de la glándula del timo, alrededor de unos
25 gramos es su peso, al igual que su función, disminuye a lo largo de los primeros 20 años de vida. Aún así, continúa activo como componente del sistema inmunitario o a lo largo de toda la vida. Los adenoides y las amígdalas son conglomerados del tejido linfático localizados en la parte posterior de la garganta. Ambos producen anticuerpos contra los gérmenes que una persona puede inhalar o tragar. Estos son fáciles de detectar como cuando aumentan de tamaño o causa de una infección y si se convierten en cancerosos. La médula ósea, parte interna blanda de los huesos, produce los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos de la sangre. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno de los pulmones al resto del organismo. Las plaquetas sellan los pequeños orificios provocados por cortes o rasguñones, y la principal función de los glóbulos blancos es combatir las infecciones bacterianas.